Reddit pregunta. ¿Personas que trabajan en el hospital qué es lo peor que le han visto pasar a un paciente? Tuve que tomar radiografías a una niña de 3 años muerta que supuestamente fue asesinada a golpes por sus padres. Encontré fracturas de muñecas y costillas parcial y completamente curadas, lo que indica abuso a largo plazo. Yo diría que ella fue la que peor pasó, aunque la mayor parte ocurrió fuera del hospital. Se corrió la voz en la calle de que llevaba 1 o 2 días muerta antes de que sus padres se molestaran, ni siquiera para comprobar cómo estaba. Creo que le gustaron sacudirla y provocarle una hemorragia interna, y simplemente la dejaron en su habitación durante 1 o 2 días y finalmente la revisaron porque estaba muy callada. Luego la llevaron a urgencias. Tuve que declarar ante el tribunal, el padre simplemente se reía y sonreía con su abogado. Era una niña muy linda. Realmente me arruinó por un tiempo. Luego, un colega de trabajo tuvo una niña y le puso el mismo nombre que esta niña, sin que ella lo supiera, así que siento que está teniendo una segunda oportunidad con una madre de verdad. Estaba en mi segunda rotación clínica como estudiante de enfermería. Nos asignaron pacientes y el paciente al que me asignaron era un viejo gruñón de 79 años. Tenía buen sentido del humor, pero había que andar con cuidado con él. Tenía dolores crónicos y le diagnosticaron cáncer de colon. Su hijo lo visitaba por las mañanas justo a tiempo para hablar con los médicos que hacían sus rondas matutinas. Su esposa había fallecido unos años antes. Lo estaba ayudando a prepararse para el desayuno cuando entró el médico. Esto era bastante típico, pero estaba ansioso por ver al médico hoy porque le acababan de hacer un montón de pruebas y esperaba escuchar algunos resultados para poder recibir el alta, para irse a casa. Normalmente termino lo que estoy haciendo y me voy para que el paciente y el médico puedan hablar en privado. Esa mañana su hijo no pudo entrar y mi paciente me preguntó si podía quedarme en la habitación con él para escuchar todo, en caso de que se le escapara algo. Le dije que no había problema, siempre y cuando el médico también esté de acuerdo. A algunos médicos no les gusta tratar con estudiantes. El médico fue directo al grano. El cáncer se había extendido y ya no podían hacer nada más. El equipo de paliativos vendría a reunirse con él esta tarde para discutir dónde podría ser trasladado durante sus últimos días. Mi paciente pensó que el médico estaba bromeando y comenzó a reírse y luego se quedó sentado con la mirada completamente en blanco. Como estudiante no estaba preparado para saber cómo consolar a alguien en esa situación ya que era algo con lo que no tenía experiencia. Me sentí muy mal porque 10 minutos antes de recibir esta noticia me decía que no podía esperar a ver a su gato una vez que llegara a casa. Durante la semana siguiente no se levantó de la cama, se negó a comer, a tomar medicamentos y a ducharse. Y luego llegué un día y lo trasladaron. Escuchar la noticia de que tu cuerpo está rechazando el corazón recién trasplantado. Las primeras etapas son tratables y el protocolo para las pruebas existe por una razón, pero incluso sabiendo todo eso, da muchísimo miedo tener otra oportunidad en la vida y luego tener todo en juego nuevamente tan pronto. Esto no es mío sino de mi madre. Ella es cirujana de urgencias. Esta pequeña niña, probablemente de 6 o 7 años, tenía algún tipo de cáncer de columna. Mi madre la había conocido y hablado con ella un par de veces. Ese día en particular, estaba emocionada porque su papá regresaba a casa de un viaje de negocios a Bali. Esta pequeña estaba muy feliz porque él le traía un juguete. Al día siguiente se produjeron los atentados de Bali que mataron a su padre. La niña estaba angustiada y pasó los siguientes 4 días llorando y durmiendo poco en el hospital. Su madre pasó la mayor parte de ese tiempo con su hija. Aproximadamente 2 meses después, la madre falleció en un accidente automovilístico mientras conducía al hospital para visitar a su hija. Entonces sus abuelos asumieron el deber de cuidarla, pero ella falleció 2 semanas después de cáncer. La pobre niña sufrió peor de lo que podía imaginar en sus últimos 2 meses y medio de vida. Perder la mayor parte de lo que era importante para ella antes de morir ella misma. Espero que nadie vuelva a pasar por algo así. Mi madre cree que se rindió después de que su madre falleció. Esta pequeña niña lo perdió todo por algún tipo de suerte de mierda. Mi madre deja flores en la tumba de ella y de sus padres todos los años en el aniversario de su muerte. A veces realmente no entiendo cómo mi madre se enfrenta a estar en urgencias. Posiblemente sea la persona más fuerte que conozco solo por eso. Una joven de 19 años que tenía 38 semanas de embarazo fue apuñalada 9 veces en el pecho. La cesárea de emergencia se realizó en la sala de traumatología. Los médicos estaban perdiendo la cabeza. Había sangre por todas partes. Todo el mundo estaba perdiendo la cabeza. La mamá murió unos días después y no estoy segura si el bebé sobrevivió. Lo último que supe fue que el bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatals y tenía convulsiones frecuentes.
Enviaron a la unidad de cuidados intensivos pediátrica para cuidar a un joven de 16 años que intentó pegarse un tiro en la cabeza en un fallido intento de suicidio. Se rompió los huesos que sujetan sus ojos y perdió toda función de sus ojos, por razones obvias, y también rompió la parte del cráneo que sostiene el cerebro fuera de su seno superior. Estaba muy confundido y obviamente aterrorizado. Acababa de enterarse de que iba a quedar ciego por el resto de su vida y necesitaba que le colocaran un nuevo fragmento de cráneo para mantener el cerebro en su lugar. Además de todo esto, sus padres divorciados estaban peleando. El padre culpó a la madre porque usó su arma, la madre luego se negó a permitir que el padre la visitara al no darle el código especial que necesita para ingresar a la unidad. Fue la noche más jodida en la que he trabajado y me niego a volver a ir a esa unidad nunca más. Yo era estudiante de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Un hombre mayor había sido golpeado y violado tan brutalmente que el diagnóstico oficial de los médicos fue catástrofe abdominal. Fue la primera vez que entendí cómo alguien podía sentirse devastado ante la perspectiva de recuperarse. La mirada en sus ojos cuando descubrió que tendría que vivir con graves complicaciones permanentes permaneció conmigo durante años. Recuerdo haber pensado que toda la terapia de trauma del mundo no sería suficiente para ayudarlo. Estaba en la unidad de cuidados intensivos y una señora que tenía aproximadamente 40 años paralizada del pecho hacia abajo debido a un accidente automovilístico años antes, actualmente conectada a un ventilador a través de una traqueostomía y con un tubo de alimentación permanente insertado en su estómago. Cuando la vi, tenía una hemorragia en el estómago que se filtraba por el tubo y seguía sacando la traqueostomía en un esfuerzo por acabar con todo. Terminaron teniendo que sedarla bastante para evitar que sacara el tubo repetidamente. Verla soltar el tubo y verla comenzar activamente a asfixiarse con una mirada totalmente en blanco en sus ojos fue escalofriante. Tuve una paciente mujer de 94 años que había sido golpeada tan horriblemente por su sobrina que fue intubada y estaba en la unidad de cuidados intensivos. Esta mujer estaba en pura agonía y su familia quería hacer todo por ella. Al final descubrí que la mantenían con vida a la mujer solo para cobrar su cheque del seguro social. Mientras la limpiaba, me agarra del brazo y lo sostiene con fuerza y con unas grandes lágrimas brotando de sus ojos, me mira y dice con la boca sobre el tubo: Ed, quiero morir, por favor. Déjame morir. Esa noche lloré durante todo el camino a casa. Al final me enteré unas semanas después que falleció. Por bueno, pudo descansar por fin y su familia se enojaron por ver a la mujer fallecida. Algunas familias de verdad son completamente una mierda. Estaba haciendo una rotación clínica en la sala de emergencias. La ambulancia llamó y dijo que estaban a unos 10 minutos con un hombre de 19 años con una herida de bala a corta distancia en la parte superior izquierda del pecho. El hombre de 19 años llegó temprano a casa y unos tipos estaban robando su casa, así que le dispararon y se marcharon. Sus padres tuvieron que esperar en el vestíbulo a que la policía terminara con él antes de poder verlo. La mirada de enojo en el rostro de su padre y el gemido que hacía su madre no son cosas que olvidaré pronto. El hombre se recuperó por completo. He visto morir a muchas personas, pero la peor, con diferencia, fue un hombre con hemorragia activa, hemorragia del esófago debido al alcoholismo a largo plazo. Esto fue hace muchos años y ahora hay mejores formas de tratarlo, pero en ese momento el tratamiento para este tipo de hemorragia consistía en colocar un tubo inflable desde la garganta hasta el estómago. Estaba sujeto a una especie de casco que había que ponerle al paciente después, lo cual era difícil porque inflarías el tubo para detener el sangrado, pero también aspirarías la sangre del estómago con una jeringa enorme. Simplemente ponérselo fue horrible. El paciente estaba tan asustado, había sangre por todas partes, estaba vomitando sangre, cagando sangre, casi no podía hablar debido al sangrado. Esto fue en urgencias. Le pusimos vías intravenosas y comenzamos a recibir transfusiones tan rápido como podían. Trabajamos en él durante mucho tiempo, pero no lo logró. Lo que recuerdo es lo mucho que luchó, lo asustado que estaba y cuánta sangre había. Y esto fue antes de que se usaran guantes de goma para todo. Acabé tirando mi uniforme. Los zapatos de todos estaban empapados. Nunca vi nada parecido, ni antes ni después. No te conviertas en alcohólico. No contraigas cirrosis ni varices esofágicas. El alcohol es un mal camino a seguir. No es exactamente algo por lo que vi pasar a la paciente, pero vi a la anciana más dulce que sufría problemas renales crónicos porque, cuando era más joven, trabajaba como empleada doméstica para unas personas malvadas y retorcidas que le prohibían usar el baño en el trabajo. Así que tuvo que obligarse a mantener la vejiga llena diariamente durante horas seguidas. Esta es una excelente manera de obtener cálculos que a su vez pueden causar obstrucción y daño a los riñones. Ella era tan dulce y encantadora y realmente me impactó que la gente pudiera ser tan innecesariamente maléfica.
No era empleado del hospital, pero trabajaba como paramédico de transporte entre instalaciones en ese momento. Tenía un paciente que tenía cáncer de hueso terminal y tenía obesidad mórbida. La estaba transportando desde el hospital a una cita de radiación. Desarrollé una buena relación con ella y ella se abrió y me dijo que simplemente está comprando, tal vez, 6 meses para tratar el cáncer, de lo contrario ya habría muerto. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, el cáncer de huesos es una de las maneras más dolorosas y terribles de morir, así que para ella prolongar esa miseria un poco más para poder experimentar la vida y ver a su familia un poco más fue muy inspirador. Llegamos a las instalaciones para realizar el tratamiento de radiación y nos dicen que solo debería tomar unos 45 minutos. Luego llegamos a la habitación donde ocurre la magia y la mesa en la que se supone que esa cosa es del mismo tamaño que usaría un adulto pequeño. No tienen una versión modificada para adultos con obesidad mórbida. La única forma de mantenerla puesta son correas adicionales que usan para atarla a la mesa. Constantemente tienen que detener el procedimiento para adaptarla a su comodidad. Las 2 horas de fentanilo que le administraron en el hospital han desaparecido por completo y el centro no está autorizado a administrar medicamentos como ese. La cita terminó durando unas 4 horas más de lo que debería y ella se sentía miserable pero aún así muy dulce y disculpándose todo el tiempo. Me sentí muy mal por ella y después de hacerlo había una enorme sensación de alivio en su voz. En la clínica donde trabajo tiene una unidad de quemados y traumatismos. Una vez vi a un hombre que tenía quemaduras de 3er grado en el 80% de su cuerpo. Le quedaba muy poca piel, de hecho podía ver parte de su tibia, las puntas de los dedos estaban necróticas, estaba muy medicado pero aún así, ni siquiera podía comprender el dolor. No sé si lo logró porque estaba bastante escéptico la última vez que estuve allí. Ahora trabajo en la unidad de cuidados intensivos neonatals. A la mayoría de los bebés les va bastante bien y eventualmente regresan a casa, pero algunos no tienen tanta suerte. Podría seguir con el tema médico, pero en realidad lo peor es cuando a sus padres les importa una mierda. Algunos padres viven lejos y tienen otros niños que cuidar, por lo que es comprensible si no están allí todos los días, pero hay otros que nunca llaman, nunca visitan y nadie puede localizarlos, por lo que el niño termina siendo dado de alta a un hogar de adopción. A veces simplemente arde profundamente en mi alma. Un día podría entregarle a una pareja perfectamente amable su bebé para que lo sostenga por última vez mientras le retiramos el soporte vital, y al día siguiente estaré tratando de calmar a un bebé que se está retirando de los medicamentos que tomó su madre desaparecida.